Vale, le doy. A ver qué tal sale esto. Vale. Llamada pista, episodio 103. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Santi Godoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y con la ausencia de Willy Cornet, que, bueno, por problemas de salud no muy graves, no va a estar aquí en este episodio 103. Si ya se empieza a fumar cosas este hombre... No es COVID, ya os lo puedo decir. no es COVID. Es un catarrillo. Un catarrillo de estos mal curados. Pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? A ver, cuéntame. Estas cosas pasan porque NEPS debería sacar algo para estos tipos de catarros. Sí, porque como ya sabéis, los NEPS son aquellos tornillos para nuestras puntas indestructibles, que si lo vendieran en pequeñas capsulitas para tomárnoslo cada día, tendríamos el aporte de vitaminas y hierro esenciales para poder sobrevivir todas las pandemias mundiales. Pero hasta que lo saquen, sí, tendremos que conformarnos con los tornillos para nuestras puntas para que nunca nos fallen en los momentos más inesperados, como en este caso Willy nos ha fallado a nosotros. Pero como tenemos a nuestro lado los NEPs, no nos importa nada el hecho de que falte. ¿Por qué? Porque tenemos detrás la garantía de un producto que es innovador, que es una pasada, que si no los tenéis, estáis tardando ya en poner NEPs a vuestras puntas de florete y de espada. Ya sabéis que podéis encontrar los NEPs en vuestro distribuidor oficial o en fencingfan.com. Has visto cómo lo he hilado bien, ¿no? Bueno. Ya eres un profesional y todo de los patrocinios. De los patrocinios. ¿Y qué va después de los patrocinios? Los mecenas, como Oh, siempre. No solo tenemos patrocinadores, sino que también tenemos a personas individuales que deciden darnos una pequeña parte de su patrimonio para mantener este programa y todo lo que supone. Pero es que además estas semanas, Santi, tenemos un nuevo mecenas. Fíjate, no está un Willy nuevo y mecenas. nos llueven los mecenas. Es A que lo mejor esa a es lo la mejor clave. hay que echarlo. A lo mejor esa es la clave, cuidado. Pues además viene con audio incluido. Desde aquí, el mensaje de Alberto Pascual del Club de Esgrima de Majadahonda para nuestros oyentes. Hola, Llamada Pista. Soy Alberto Pascual y como representante del Club de Esgrima Majadahonda y en el mío propio, animaros a seguir con el podcast y el gran trabajo que realizáis de divulgación de la esgrima y de entretenimiento. Espero ser invitado por Maribel a esa cerveza bien fresquita, una por cada alumno del club, si fuera posible, en días separados, porque si no la moñiga iba a ser gorda. Y sobre todo invitaros a Willy y a Sandy también a venir cuando se pueda a la sala a conocerla, ya que sea yo el que os invite a vosotros a una cerveza. Un abrazo muy fuerte y que viva la esgrima. Y eso, ya la Bueno, cerveza. Bueno, ¿qué es esto? Por Dios, ¿cómo estamos tirando la casa por la ventana ya? ¿has visto? Primer club que decidas ese mecenas de llamada pista. Bueno, tengo que decir Hombre, que ya han caído. una por cada alumno, joder, qué bien. Tenemos 49 socios. Pues Ojo, imagínate, cuidado, porque me da para un vermú a mí. sí, para una tarde de estas tontas cae. Sí. Pero poco se dice que ya han caído las primeras cervezas de mecenas, que hay documentos gráficos que lo atestiguan. Oye, pues aquí no ha llegado nada. ¿Ves? Te Vale, lo porque guardas para ti y todo. como que no, lo que pasa es que debe ser que no sigues a Llamada Pista en Instagram. Porque Llamada Pista se hizo eco de ese momento histórico en el que Edu Sánchez, Edu Méndez y Juan Ciruelos, que no es mecenas, pero tiene nuestro parche, se pudieron estar conmigo con una cervecita. Yo invité a la primera, es cierto que al resto no. Qué Pero agarrada eres, pareces eso es catalán, lo ¿eh? que... Perdona, De la una hermandad cerveza, del puño cerrado ahí, ¿eh? una cerveza en el centro de Madrid. Eso no es gratis tampoco, ¿eh? No, ya lo veo, pero oye, estírate un poco más. ¿A qué altura has dejado llamada pista? Solo una. Esto Hombre, somos reconocidos por nuestra dadivosidad. cuando no haya pandemia, no haya toque de queda y demás,
Yo todas las que haga falta. Pero por ahora es lo que hay. Así que, si queréis, ya sabéis que esta cerveza conmigo, aunque yo creo que la voy a hacer también extensible a Willy Santi para repartir un poquito las cargas, Hombre, no. es parte de la Yo ya recompensa. sabes que yo doy otras cosas. Yo doy amor. Sí, bueno. Pero por ahora tu amor no emborracha, No, que pero yo bueno, sepa. porque no vives conmigo. Ah, bueno. Tendría que preguntarle a Eli, eso es verdad, Ya, eso es verdad. sí. Pregunta por ahí. Pues además del amor de Santi y de la cerveza a la que te invito siempre que estés en Madrid y me avises de que vas a estar por aquí y mi tiempo me lo permita, también es verdad, pues además de esto, los mecenas, ¿qué se llevan los mecenas, Santi? Recuérdamelo. Pues los mecenas se llevan, además de poder decir ante sus colegas y ante su familia y ante... Bueno, ya hay trabajos que en la entrevista de trabajo, sí, te piden de, oye, eres mecenas de llamada pista, porque si no, no seguimos en esta entrevista. Entonces, si queréis introduciros en el mercado laboral por la puerta grande, sí, por marcando la diferencia entre vuestros competidores, sed mecenas de llamada pista y por una pequeñísima cantidad de dinero, como lo decía Willy, 2 croissants de chocolate ahí bien buenos, podéis disfrutar de nuestros programas, de nuestra compañía, de las cervezas de Maribel y de mi amor incondicional hacia vosotros. Y además, como sabe ya Alberto, como saben los Edus, como saben todos nuestros mecenas, si nos envías un audio, lo publicamos. Puede ser el primer día que te hagas mecenas o más adelante si quieres participar de alguna forma o comentarnos algo en el programa. Y el primer día te nombramos en uno de nuestros llamada pistas, que todos son muy especiales, y aquí queda inmortalizado tu nombre para la posteridad de la esgrima. Imagínate, cuando lleguen los extraterrestres a visitarnos, lo primero que dirán, oye, llamada pista, y sabrán el nombre de todos vosotros. Y seréis como, No sé. imaginaros que si los aliens son como Mars Attack, mejor estar de su lado. Uy, Mars Attack, ¿la has visto esa película? Es un, Sí, esa la vi de pequeña, no me acuerdo, es un gran pero se la he de visto. los 90 o de los 2000, de los 2000 diría. Oye, tenemos que ver si tu llamamiento a escuchar la canción Leire, popera ha surtido efecto. hay Yo que, creo que sí. hombre, creo que será la próxima canción del verano. Tú como Volverá, influencer, volverá a ser la próxima canción del verano. pues además de traer canciones a la actualidad, también traemos noticias de la semana. La esgrima, de luto por la pérdida de Cristina Ruano. La extiradora del equipo nacional falleció el pasado martes a los 56 años. Cristina no pudo superar el cáncer que sufría desde hace 7. La representante de España en el Campeonato del Mundo de 1991 no se había desvinculado totalmente de la esgrima. Continuó en las pistas en la categoría veterana, donde volvió a colgarse medallas con el Club de Esgrima Barajas. Clubes, tiradores, tiradoras y la propia Federación Española han transmitido sus condolencias a la familia de una de las pioneras de la espada femenina en España. Desde Llamada Pista nos unimos al pésame por Cristina y a nuestras condolencias para toda su familia. En el terreno competitivo, el sable y la espada empiezan la temporada nacional. Este fin de semana, Madrid acogerá el Torneo Nacional Absoluto y la primera jornada de la Liga de Clubes de Sable Femenino y Masculino. Por su parte, la espada masculina senior tiene una cita en el Polideportivo Puerta de Santa María, en Ciudad Real. Las espadistas tendrán que esperar al día 13 para tirar su primera prueba absoluta, que tendrá lugar en Valladolid. La Federación Española publica el listado de tiradores y tiradoras que acudirán al Campeonato del Mundo Cadete y Junior. Un total de 34 deportistas viajarán el próximo mes de julio a El Cairo. En la categoría cadete han sido escogidos los 2 tiradores y tiradoras con mejor ranking nacional y en la junior los 3 mejores. Por ello veremos a algunos de ellos competir en ambos torneos. El resto de las plazas se han adjudicado por decisión técnica. También habrá representación española en la competición junior por equipos de sable masculino, florete femenino y masculino, espada femenina y masculina. De estos 34 participantes, 17 recibirán algún tipo de ayuda por parte de la Federación por su participación en el Mundial del año pasado. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Esto de al principio que decían que
anulaban todas las competiciones menores y se han aventurado, ¿no?, a hacer prueba piloto, ¿no?, del Campeonato del Mundo Junior y Cadete. Pues sí, realmente estas categorías estaban muy huérfanas, ¿no?, de competiciones, porque es cierto que a nivel nacional sí que se han intentado llevar a cabo esos campeonatos de España, pero al final no pudo ser, ¿no? Y que estas categorías tengan un incentivo internacional, que además un mundial, que es una super competición, pues tiene ese incentivo y además es que es gente que seguramente el año que viene pues pase a la categoría senior y obviamente no podían dejar a esas personas sin competir todo un año como han estado hasta ahora. Entonces, bueno, felicidades a todos los seleccionados y les veremos ahí en el Cairo en abril, que os seguiremos muy, muy de cerca. Dicho esto, pasamos al contenido del programa de hoy. Santi, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, el otro día me invitaron a hacer una charla. La verdad es que fue curioso porque fue una charla por Meet, videoconferencia, pero para 100 estudiantes del ciclo medio y ciclo superior de actividades físico-deportivas, enfocadas a el emprendimiento en el deporte, ¿no? Es como podíamos dar una imagen del deporte como empresa y romper este tabú, ¿no?, del deportista que solo se dedica a ser entrenador, a dar un poquito el salto a la liga superior, que sería la de gestionar un club o como nosotros hemos hecho, crear un club de la nada y poder tirarlo adelante, ¿no? Y la verdad es que fue un elemento interesante saltar a la liga esta de pues gestionar un club o incluso crear algo, como lo hemos hecho nosotros, de crear un club de la nada y poder llevarlo desde la nada a una empresa. Y sobre todo el hecho de romper el tabú del entrenador, ¿no? Nos formamos para ser entrenadores, pero cada vez se está rompiendo ese techo de cristal de no, solo para entrenador. Y realmente me hizo pensar un poco en el hecho de, bueno, los nuevos clubes de esgrima que han estado saliendo con una perspectiva mucho más empresarial y que sin descuidar, obviamente, la parte deportiva, eh, tienen un fin más lucrativo, ¿no? Al final todos queremos dedicarnos a esto y todos queremos vivir de esto, ¿no? Y ya no solo vivir, sino vivir bien. Entonces, creo que podríamos hablar, o os daré un poco mi idea de lo que debería ser el club del siglo XXI y sobre todo del club post pandemia, ¿no? Esa tierra de oportunidades que se ha quedado ahora, después de todo lo malo, y lamentablemente después de todas las empresas que han tenido que cerrar, los clubes deportivos que se han abocado un poco al cierre, em, la idea es que nos queda un terreno de oportunidades. Un terreno de oportunidades en el sentido de podemos empezar desde cero, pero con un prisma diferente. Un prisma diferente en donde, como he dicho antes, sí que es verdad que es importante la parte deportiva, pero podemos empezar a trabajar desde una perspectiva más empresarial, ¿no? Entonces, lo dicho, creo que ahora los clubes que han seguido se han visto reforzados en este punto, básicamente por el hecho de, obviamente, la pérdida de socios nos ha llevado a reinventarnos, a que la necesidad de ganar socios sea un elemento primordial, un elemento básico para poder seguir sobreviviendo. Y esto nos abre la puerta a todo lo que puede ser marketing, todo lo que puede ser gestión de publicidad, todo lo que pueda ser lo que está muy de moda ahora, ¿no? El Big Data, ¿no? El comportamiento de la gente para poder ofrecer el servicio que realmente ellos necesitan o ellos están buscando, ¿no? Entonces, creo que está bien la parte deportiva y en la parte deportiva tenemos excelentes formadores y excelentes entrenadores y excelentes preparadores físicos en nuestro territorio y que
deberíamos poder contar con, paralelamente a esta formación deportiva que yo la encuentro fantástica, elementos del mundo de la empresa. Elementos en el mundo de la empresa que obviamente hay que buscar siempre el experto, ¿no? El experto que te permita poder, al igual que un entrenador, te permite poder ver acciones o te permite descubrir acciones que te sirvan en la pista, la figura empresarial te permite poder trabajar activaciones, ¿sí? O elementos que consigan que tu club pueda destacar entre los demás, que creo que es algo ahora muy importante en el hecho de poder trabajar elementos comerciales para mejorar nuestra salud económica. Y no solo que tu club sea más importante dentro de la esgrima, que yo creo que dentro de la esgrima no es tanto competir con otros clubes, sino competir con otros deportes que a lo mejor puedan parecer más atractivos precisamente por ese marketing. Muchas veces hemos hablado del entrenador de esgrima como el hombre orquesta, ¿no? Y tú mismo pues diriges un club, entrenas, llevas la parte deportiva. ¿Crees que todas estas cosas que vas a desarrollar las puede hacer la misma persona o que terminará habiendo una diversificación en cualquier club de un área? Lo digo porque realmente lleva mucho tiempo crear esta marca. Mira, yo sinceramente lo que creo es lo siguiente. Siempre a mí me han dicho, eh, fíjate en ejemplos de éxito para ver qué ha pasado, ¿no? O sea, tú tienes que fijarte en los demás, al igual que nos fijamos en un tirador que nos gusta para poder imitar según qué acciones o según qué tácticas. En el club pasa lo mismo. A mí una de las cosas que yo dije en la charla y que creo que es algo importante que tengamos en cuenta, ¿no? Es el hecho de nosotros como deportistas somos un perfil muy bueno. Muy bueno en el sentido de un ejemplo muy tonto. Yo ahora en los coles que estoy trabajando, desde hace relativamente poco, que serán 5 o 6 años, los coles han empezado a trabajar por proyectos, ¿no? Los coles ya no son el trabajo al uso, ¿no? De la clase, sino que lo que buscan son proyectos de cooperación, proyectos de investigación, desde muy pequeñitos ya. Sí, proyectos donde marcamos un objetivo, buscamos las herramientas para desarrollar este objetivo y al final sacamos una conclusión. Esto, una persona que llega a un club de esgrima con 5 años, con 10, con 12, con 30, con 50, desde el primer día ya lo está trabajando. O sea, son elementos que nosotros como deportistas se llevan trabajando desde el principio de todo. Siempre hemos dicho que lo más importante de un deportista es marcar sus objetivos y que estos objetivos sean una motivación para este tirador, ¿no? Una motivación para que el trabajo tenga un sentido. Pues esto en el mundo de la empresa es lo mismo. O sea, yo tengo que tener un objetivo. El objetivo, antiguamente, sí, por un tema económico, sí, el club deportivo se sustentaba muchas veces por subvenciones públicas, espacios públicos. Entonces, ese elemento de necesidad de ganar dinero, ganar socios, ganar volumen de socios para que se viera incrementado nuestro patrimonio, por decirlo de una manera, no era el core. El core que era sacar un campeón de España, llevar a un tirador al equipo nacional, hacer resultados deportivos, pero ahora que se ha ido cambiando el paradigma de el club deportivo como emblema deportivo a el club deportivo como empresa, creo que hay que ir buscando también objetivos empresariales. Y en este objetivo empresarial, como hemos dicho, el entrenador orquesta está desapareciendo, ¿no? Porque yo mismo ahora tengo los servicios de un preparador físico porque yo sé que mi formación en preparación física, pues aunque sea completa, aunque me haya formado, no es lo suficientemente eh, profunda para poder sacar el máximo rendimiento de mis tiradores. Y esto pasa con la empresa. Por ejemplo, si yo necesito un, un empujón en marketing, porque necesito crear una imagen, porque necesito que se me conozca, porque necesito hacerme ver,
y hacerme notar entre toda esta, tú lo has dicho muy bien, ya no solo en otros clubes de esgrima, entre taekwondo, entre fútbol, entre hockey, entre todos estos, tengo que ser capaz de contar con una persona que tenga esta visión empresarial y que se dedique solo a esto. Tenemos la suerte y hay ahora hay empresas que se dedican a dar estos servicios de manera externa y no hace falta tener una persona asalariada el 24/7. Pero sí que es verdad que podemos contratar los servicios de un experto en marketing o de un gestor de entidades deportivas que nos marque un poco las pautas o el camino a seguir, y nosotros, con nuestro conocimiento, si yo sé el objetivo, más o menos puedo ir sacando. Pero obviamente el objetivo tienes que conocerlo, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer sus carencias, tienes que conocer sus oportunidades, y muchas veces nosotros, al estar inmersos en esta carrera deportiva, puede que no le dediquemos el tiempo necesario para poder sacar el máximo rendimiento. Y siempre estamos un poco ahí a salto de mata, ¿no? De, oye, tenemos esta oportunidad, ay, perfecto, porque nos ha venido un cole, el padre, típico ejemplo, ¿no? El padre es un director de un cole y quiere hacer esgrima. Hostia, perfecto, pues quiere meter la esgrima como actividad curricular, pero no es algo que hayamos buscado, no es algo que ofrezcamos de base, sino que es algo que se genera la oportunidad de manera fortuita y nosotros la aprovechamos. Entonces, es como buscar un tocado. Una cosa es encontrarme el tocado, que está bien, pero un asalto no se basa en encontrar tocados. Un buen asalto, como ya nos han dicho todos los grandes tiradores, se basa en trabajar tu tocado, saber cuál es el tocado que tú quieres y trabajar por ello. Pues en nuestro club debería ser exactamente lo mismo. Yo tengo que saber cuál es mi público, tengo que saber cuáles son sus motivaciones, tengo que saber cuál es mi caladero, y una vez que yo sé todo eso, tengo que saber conjugarlo y ahí es donde viene la clave, que los recursos que yo le pueda destinar a ese proceso o a ese punto de mejora sean los más efectivos posibles, porque esos recursos al final son económicos. Y obviamente, como ya sabemos, y sobre todo ahora, los recursos económicos no es algo que sobre. Entonces tenemos que medir bien nuestros tiros, porque un tiro perdido en una campaña publicitaria, que a mí ya me ha pasado, por ejemplo, yo hice una campaña que fue un poco desastrosa, de campaña de radio. Entonces destiné una partida presupuestaria hace un par de años a una campaña de radio que después no sirvió para nada. Y no sirvió para nada porque después tuve una conversación con una chica que se dedicaba a la publicidad y me dijo, no, no, para que entiendas una cosa, una campaña de radio no pueden ser 2 meses. Una campaña de Claro. radio tiene que ser como mínimo un año, Eso ¿sabes? es importante desde el punto de vista, vamos, es cierto que yo he estudiado periodismo, no he estudiado comunicación empresarial, pero sí que es cierto que nos dan algunos tips, ¿no? Y una de ellas, uno de los pilares, como dices, para llegar a un público mayor, para ese objetivo de empresario, que al final es conseguir más socios, la campaña comunicativa que generes, pero esto vale también para cualquiera que quiera construir su marca personal como deportista. La relación comunicativa que tienes que tener con medios, ya sean públicos, privados, radio, televisión, cada uno adaptándose a sus posibilidades de medios de comunicación, esa campaña comunicativa tiene que ser constante. Tiene que haber un flujo constante de información. Una relación comunicativa no la generas con un spot publicitario, no la generas mandando una nota de prensa, generas generando contenido de forma constante, para que en el momento en el que tú quieras lanzar una campaña fuerte, como lo que dices de la radio, ¿no? Que requiere inversión, ya haya una notoriedad previa y haya un conocimiento previo, pues por logros deportivos, por eventos que hayas realizado, porque hayas hecho un día de puertas abiertas, tampoco hace falta que sean resultados deportivos. Y esta comunicación es cierto que cuesta mucho tiempo, cuesta tiempo, o sea, realmente creo que es cierto que la esgrima y especialmente los tiradores a título individual están haciendo un muy buen trabajo comunicativo en redes sociales y en medios de comunicación, pero eso es algo que no se hace en un día. Entonces hay que también tener en cuenta que las estrategias comunicativas, uno, son largas y dos, no siempre tienen los resultados a corto plazo que nos gustaría tener. Hay veces que cuando alguien te pide, escríbeme esta nota de prensa, que no la ha leído nadie o no me la han cogido, claro, pero es que
el retorno no es inmediato y el retorno económico aún menos. Esto lleva a un proceso de cara a las audiencias que, que lleva su tiempo. Y esto hay que también meterlo un poco en la cabeza, que no por de repente voy a empezar ahora, me empiecen a llover los socios de un día para otro. No, Seguramente no. y esto lo hilo con cuando pasó Fernando Casares, y que dijo precisamente esto, no, yo escribía todas las semanas al Diario de Valladolid o al que sea, notas de prensa para generar una carpeta, ¿no? Un portfolio de información sobre nosotros. Entonces, esto es lo que me refiero. Hay que empezar desde la base. Entonces, tampoco el invertir ahora 6.000 euros en una campaña de radio no te va a garantizar que la gente caiga. ¿Por qué? Porque solo estás invirtiendo en un solo canal. La gente que va a oírte en la radio no la puedes controlar muy bien. Entonces, todo esto tiene que tener unas fases, ¿no? Entonces, hay la primera fase, que la inversión es mínima, ¿sí? Notas de prensa al periódico local, notas de prensa a radios televisión locales, trabajar con el ayuntamiento para estar en todos los folletos del ayuntamiento, trabajar con empresas locales cercanas a ti y hacer convenios de colaboración. Cualquier cosa que no requiera de mucha inversión, todo suma, ¿sí? Y es verdad que al final estas inversiones fuertes tienen que ser la guinda del pastel, ¿no? Ya cuando tengo una base hecha, cuando yo tengo una marca más o menos en mi círculo más cercano, puedo empezar a trabajar elementos más grandes, ¿no? Y todo esto viene del mundo de la empresa. O sea, esto no lo inventamos nosotros. Cualquier tienda de souvenirs, cualquier elemento de ropa, cualquier tienda de calzado, tienen una partida destinada a marketing y promoción, ¿no? Entonces yo creo que la, la gran clave es empezar a introducir estas partidas presupuestarias o introducir estos objetivos empresariales dentro de nuestra planificación o dentro de nuestro plan director del club, no solo deportivo, porque quizás, o sea, yo lo intento hacer, ¿eh? Pero sí que es verdad que para una sola persona tener que estar haciendo entrenos, yendo a colegios, gestionando facturas, gestionando locales, gestionando tal, quizás el tiempo que te sobra no es el necesario para invertir en todo este volumen de información que se tiene que generar. Y creo que sí que es verdad que hay alternativas no muy caras, coger becarios, coger de manera puntual gestores mm, no sé, empresas que se dediquen oye, vamos a implementar un plan de trabajo y estaremos 2 meses trabajando contigo. Entonces, en estos 2 meses, yo lo que quiero es sentar las bases de un plan director para los próximo año, próximos 2 años o próximos 4 años. Eso cada uno como lo quiera plantear. Y poco a poco, como en un buen entrenamiento, se irán dando los resultados. Y como has dicho tú muy bien, Maribel, no será de un día para otro. No es que yo ponga un anuncio en Facebook y me lluevan los socios, sino que este anuncio en Facebook, tengo que saber cómo diversificar el dinero, hacer, ya me saldrá, segmentar el público al que quiero dirigirme. eh, no es lo mismo una promoción para niños de cole que una promoción para adultos de ocio. Entonces, todas estas cosas, todos estos elementos, conocer bien los grupos a los que queremos dar el servicio y saber qué servicio queremos dar a cada grupo. No es lo mismo conocer, oye, tengo un grueso de gente de entre 30 y 40 años. Pues entendamos que allí darles información sobre esgrima escolar, quizás algunos sí que tienen hijos y tal, pero no es lo que están buscando, ¿sabes? Entonces, sí que
perder este miedo a que es un trabajo que se tiene que hacer, ¿sí? Quizás a mí personalmente lo que me pasa es que lo procrastino mucho, porque es un trabajo que a mí me gusta el deporte, me gusta la esgrima, me gusta el contacto con la gente y esto es un trabajo un poco más tedioso. Entonces es un trabajo que, o si tú te dedicas a una empresa que depende de ello, perfecto, pero nuestra situación es que la gente que llega o el trabajo que nosotros tenemos que hacer es que la gente que llegue se quede. Entonces ese es el gran volumen de trabajo que se come el entrenador de esgrima. Pero hay otro gran volumen de trabajo que es que hacer que la gente llegue. Entonces, ese punto que no lo tiene el fútbol, por ejemplo, porque es lo que comenté yo. El fútbol, pones cualquier telediario y los deportes, el 90% es fútbol. Entonces, no encontrarás a nadie que sea una persona que no conozca qué es el fútbol o qué tres equipos están disputándose la liga o cómo va el baloncesto o cómo va la NBA. ¿Por qué? Porque sale cada día en la tele, cada día en la tele. ¿Cómo podemos rascar un poquito de ese mercado sin el beneficio de no salir en la tele? Porque entendamos que hablan de fútbol de primera división y hablan de la NBA, pero es el deporte en sí. Entonces, si yo hablo del fútbol de primera división, está claro que los clubes de formación deportiva se verán beneficiados también, porque no todo el mundo empieza con 30 años a hacer fútbol. Entonces, poco a poco tenemos que buscar estas herramientas que nos ayuden a generar este volumen de gente para que nos vengan a visitar y que ya lo sabéis todos los que practicáis esgrima o todos los que tenéis un club de esgrima, es muy difícil que alguien venga, haga una clase de prueba o haga una semana de prueba y no se quede, porque es un deporte que realmente engancha, ¿sí? Entonces esa parte ya la tenemos cubierta. Entonces ahora hay que ir el paso anterior. Y el paso anterior es conseguir que esa persona que sabemos que se puede quedar porque el perfil es de que le guste la esgrima, pueda llegar a hacer esgrima y no se vaya a hacer tiro con arco. Claro, y además lo que dices viendo desde una perspectiva más macro, o sea, ya no solo micro de ven a mi club, se quedan y demás, es que a nivel macro, si los clubes de esgrima empiezan a hacer estas campañas, ¿no? Al final la esgrima crece, porque aunque a ti no te pille cerca el club en concreto que ha hecho esa campaña de promoción, si la campaña de promoción es buena, es posible que busquen clubes cerca de su ciudad, cerca de donde viven, y se puedan alimentar otros clubes. O sea, yo creo que es algo de lo que nos podemos beneficiar todos, incluso los que no hagamos. Es verdad que siempre es mejor tener, como dices, una campaña propia que te traiga socios a ti, pero que es cierto que entre si lo hacemos varios clubes, si conseguimos hacer esa campaña aprovechando además las circunstancias, al final también hay que ver en el contexto en el que nos movemos. Año olímpico seguramente sea el año en el que los deportes emergentes, como decía Lucía Martín Portugués, o minoritarios tengan una potencia mayor. Hay que saber aprovechar también el entorno social en el que nos movemos, ¿no? Y creo que este año es muy bueno, como dices, pospandemia, deporte de combate sin contacto, además con gente que puede ir a los Juegos Olímpicos, para llamar a esa gente que a lo mejor no tiene un deporte concreto o que ha tenido que dejar el suyo por motivos sanitarios para traerlo a nuestras salas. Es curioso porque aquí creo que fue el maestro Villadóniga en una de estas reuniones que se hicieron por Zoom de entrenadores. No sé, no recuerdo cuál era. No sé si era una que hizo el club de Barajas o tal, que tenía razón. Y es de los clubes de esgrima no son competición entre ellos. Sí, no. La competición son los otros deportes. Porque que una persona haga esgrima hace que nosotros crezcamos. ¿Sí? Hay participantes y hay posibles tiradores potenciales para todos. Entonces, creo que tenemos que dar el paso a eh, el trabajo de pasar del trabajo individual, ¿sí? De estas acciones individuales de clubes o de entrenadores a un conglomerado de clubes o un conglomerado de entidades
por un bien común, que en este caso es la práctica de la esgrima, y que creo que sumando fuerzas, sumando recursos, podremos llegar a hacer cosas mucho más grandes que nos beneficien a todos. Entonces, ese miedo de que se vayan a otro club y que no vengan al mío, deberíamos perderlo, porque realmente practicantes, posibles practicantes, hay para todos los clubes de esgrima. Realmente estamos rascando una gran minoría del público potencial que puede hacer esgrima. Y está claro que nosotros, España como país, es por lo que yo he podido hablar con diferentes personas de otros países, es un país donde se hace deporte. O sea, es un país deportista. Básicamente por una situación de cuántos días malos podemos tener. No, ya no, no hablo de Galicia, que quizás más. O sí, claro, en Galicia puedes practicar esgrima Depende del todos deporte. los días. Depende del deporte, claro. Claro, nosotros teniendo playa es más jodido, ¿no? Estamos compitiendo con deportes de exterior, de playa, de mar, pero realmente es un deporte que lo puedes hacer los 365 días del año y la incentivación de la persona a hacer deporte ya está. O sea, los niños, ¿cuál es el porcentaje de niños que hacen de extraescolares deporte? Prácticamente la totalidad, prácticamente. ¿Qué niño en edad de escolar no hace algún deporte de extraescolar? Entonces, estás hablando que el 100% de la población en edad escolar y más allá, porque después del el gimnasio después de trabajar, el pachangueo de fútbol entre clase y clase de la uni. O sea, el deporte está inculcado y está enraizado en nuestra sociedad y es algo que tenemos que aprovechar. Es algo que es muy bueno y no lo tienen otros países. Vete al norte, ¿no? Que anochece a las 5 de la tarde y nadie sale de su casa. Entonces tenemos un perfil de ciudadano muy deportista, un horario que nos permite poder hacer deporte hasta las 10 de la noche. Entonces eso nos abre el abanico de horarios de manera escandalosa y que, bueno, que podemos trabajar sobre esta base muy holgadamente. Y es pasar a ser este proactivo, ¿no? Es pasar en vez de dejar que vengan, es ir a buscar a la gente, que creo que es el paso que debemos dar para dar ese servicio y hacer llegar a la esgrima a toda esa gente que no la conoce, porque desgraciadamente hay muchísima gente que no la conoce. Y ahora pregunta un poco de cara al futuro, decías, una unión entre clubes con ese objetivo de dar a conocer la esgrima, de crecer en la promoción de nuestro deporte. Claro, a mí eso me suena a federación. ¿Tú crees que con Pirri, que yo creo que ha dejado bastante claro que uno de sus objetivos es precisamente este objetivo, digamos, empresarial? De hecho, ya ha conseguido un patrocinador para la esgrima nacional. ¿Crees que esto se irá consiguiendo? ¿Tendremos una directiva nacional hacia ese sentido? Yo creo que es el primer paso, claro que sí. O sea, cada uno se verá beneficiado en la medida que le toque. Es decir, obviamente la federación, cualquier estatuto de federación son iguales. Es decir, la federación tiene por principal objetivo la difusión del deporte que representa. Ese es el estatuto número uno de cualquier federación deportiva, ya sea nacional o ya sea autonómica. Entonces, obviamente la federación trabaja por ello. Yo voy un paso más allá. Entonces, sí que es verdad que la federación trabaja por y para los federados y de manera tangencial o de manera un poco, sí, tangencial, esto se ve reflejado en el número de practicantes. Pero la federación trabaja para y por los federados. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no es federada? ¿Qué pasa con esa gente, ese público potencial? Yo entiendo que la federación tiene muchas más obligaciones que la de intentar conseguir socios para los clubes, pero sí que es verdad que los clubes se pueden apoyar en acciones federativas para poder dar visibilidad al deporte. Sí, es como la capilarización de la información
a través de entidades de mayor nivel hacia abajo. Entonces, la capilarización de la información tiene que venir dada desde un inicio, ¿sí? La Federación Española quizás es la que tiene más músculo porque es la que tiene más recursos, y poco a poco, yendo hacia abajo, nosotros podemos aprovecharnos de ese músculo para nuestro beneficio. Entonces, es un win-win. En realidad sí que es un win-win. Ahora, que lo haga la federación no significa que me lleguen más socios, pero me da la oportunidad de poder utilizarla para conseguir este volumen de socios que yo espero. Entonces, como resumen a todos los que ha comentado, ese objetivo empresarial que cada vez más clubes están buscando a raíz de la situación económica que también vamos a sufrir en los próximos meses de falta de ayudas públicas, que ya la estábamos sufriendo, pero que seguramente con la crisis económica que conlleve esta crisis sanitaria sea aún más necesario esta búsqueda de socios por nuestra cuenta, esta proactividad, que está basada en muchos casos en esas labores de comunicación, de promoción individual, de basarnos en esas estrategias de generación de eventos, de generación de contenidos, para llegar a esos socios que aún no han encontrado un deporte y que, como dice Santi, seguro que en el momento en el que prueben la esgrima se enganchan. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en llamadapista.com/contacto, y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.